bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Como siempre te decimos, estamos contentos de poder compartir mensajes que son importantes, que creemos que son relevantes para este tiempo y que sobre todo tienen que tener una connotación especial para el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo especial y particular en el que creemos que Cristo pronto va a venir a buscarnos, pero es importante que demos este mensaje al mundo entero. Déjame decirte que te invitamos también a que formes parte de nuestra comunidad de oración. Todos los días a las 9 de la noche, horario Argentina, hay personas encargadas de orar por lo que nos pasa a nosotros, porque lo que le pasa a ustedes, porque les pasa a todos, ¿no? Hay ciertos, podríamos decir, pedidos que estamos llevando adelante, que necesitamos que el Señor nos acompañe y también necesitamos tu ayuda. Así que si querés formar parte de nuestra comunidad de oración, te invito a que nos escribas a través del WhatsApp o a través del correo. Los medios de contacto van a estar apareciendo a lo largo del programa. Deja tu comentario en el video también, en el programa, y vamos a poder compartir juntos el camino hacia la pronta restauración del mundo, ¿no? Hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero por eso, a esos mismos medios de contacto a los que vos nos podés mandar tu pedido de oración o tu agradecimiento o comentarnos lo que quieras, también podés escribirnos si, por ejemplo, a lo largo del programa algo queda sin entender o no me pude explicar bien, quizás como me hubiese gustado y quedó algo ahí en el tintero. Te invito a que nos escribas para que podamos juntos poder desarrollar un poquito más lo que estudiamos. Tanto en el programa de hoy, que voy a estar a cargo yo, como en el programa de mañana, que va a estar a cargo de Rubén. Es muy poco, una hora, para desarrollar ciertos elementos que son tan importantes y más con un tinte profético. Por eso deseamos que nos escribas, que nos comentes, que nos puedas hacer llegar las dudas para poder aclarar. Muchos de los temas que estamos preparando inclusive salen y surgen de dudas que nos van llegando, de preguntas que nos van haciendo, entonces vamos preparando también dependiendo de lo que van necesitando las personas. Así que te invito a que nos escribas, a que nos comuniquemos, porque es básico esto, ¿no? Es aprender más acerca de Dios y permitir que Él nos transforme, nos moldee hasta su pronto regreso. Y el tema de hoy, como ustedes pueden ver en pantalla, se llama Visión del Trono, ¿no? Y dentro de lo que es la Biblia, dentro de lo que es el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar muchas visiones del trono y vamos a entender y vamos a comprender algo. El trono es el mismo, el lugar es el mismo, pero va pasando por ciertos cambios que ya vamos a ver cuáles son. Y para poder estudiar un poco acerca del trono, nos vamos a centrar en Apocalipsis 4 y 5. ¿Sí? En Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5. En este periodo de la historia, ¿sí?, vamos a entender que ambos capítulos están relacionados entre sí. Uno es la continuación del otro. No son cosas separadas. El Apocalipsis, como nosotros ya sabemos, fue dado a Juan, ahí en la isla de Patmos, y él recibe la visión de un Jesús que ya estaba glorificado. ¿Qué tenemos que entender? Que a partir de que Juan recibe la visión del Apocalipsis, Jesús ya había resucitado y ya había ascendido al cielo. Así que todo lo que aparece en Apocalipsis es después de la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo. ¿Sí? Entonces, obviamente no voy a llegar a dar los dos capítulos. Hoy vamos a compartir el 4, el próximo el 5 también con Mariano la próxima vez. Y así hasta llegar a fin de año vamos a estar este mes. En los programas que quedan vamos a hablar un poco acerca de estos temas que son tan importantes. Porque creemos que es importante, porque esto nos va a ayudar a comprender un poquito más el ministerio, lo que está haciendo Cristo hoy por nosotros. ¿Y para qué sirve esto, no? Si no sirve para acercarme al Señor o para predicar, para entender que Cristo pronto viene, en vano estamos dando todos estos temas.
y algunas, podríamos decir, a manera de introducción, algunas palabritas. Apocalipsis 4, ¿sí? Tanto Apocalipsis, recuerden, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 hacen a una unidad. Y en Apocalipsis 4 encontramos que después de considerar el estado de la iglesia en la tierra, la atención de Juan se dirige ahora en una visión simbólica del trono de Dios en el cielo. La descripción del trono de Dios y la escena que lo rodean, los capítulos 4 y 5, deben entenderse simbólica y no literalmente. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es sencillo. Si ustedes van a Apocalipsis 1, 2 y 3, en Apocalipsis 1, 2 y 3 encontramos una descripción de Jesús, ¿no? Rodeado de sus candelabros, ya Jesús vestido con sus vestiduras sumos sacerdotales, ¿no? Ya no ve a un Jesús. Recuerden esto, ¿no? Juan ve a Jesús, al Jesús joven, al Jesús que enseña en la tierra, al Jesús crucificado, ¿sí? Y al Jesús resucitado y quien ascendió. Lo último que ve a Juan de Jesús es una figura humana, mejorada, ¿no? Por la resurrección, pero es una figura humana de Jesús ascender a los cielos. Juan, muchas de las cosas que ve él no las llega a entender porque obviamente no había visto. Lo último que él había visto era a su amigo. Recuerden que a Juan le decían el discípulo amado. Lo último que había visto era a su amigo irse volando al cielo. Y ahora de repente lo ve en un santuario, lo ve cumpliendo una función especial. Y él tiene una visión, Jesús le muestra, su mejor amigo le muestra a Juan lo que va a pasar con la historia de la iglesia desde la ascensión de Jesús hasta la segunda venida. O sea que lo que ve Juan primero es lo que sucede con la iglesia en la tierra. Y ahí tenemos las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias. ¿Sí? También se lo describe, Juan lo empieza a describir de una manera especial a Jesús. Eso ustedes lo pueden estudiar después. Pero ahora ya se va la vista, diríamos, de la tierra. Y ahora la vista se dirige al cielo. Y es interesante entender esto, porque esto nos va a ayudar a poder comprender un poquito mejor de que lo que sucede en Apocalipsis 4 y 5 es lo que sucede en el cielo. Una vez que Jesús muere, resucita y va al cielo. ¿Saben? Apocalipsis 4 podemos leer que dice, completan la introducción del libro. La visión del trono dirige nuestra atención al cielo. Vemos aquí al Padre y a Jesús en completo dominio de los asuntos del universo. Desde ese trono, Jesús habló a las 7 iglesias. Entonces lo que vemos ahora es la figura de la glorificación, la ascensión del Señor. Recordemos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El tema central en toda la Biblia es Jesús y su amor hacia sus hijos. Y Apocalipsis 4 y 5 nos deja en claro que el único digno de recibir gloria, honra y honor es Cristo. ¿Saben? Satanás, desde que se rebeló, convenció a sus ángeles de que él también, que Cristo no era digno de recibir gloria. Y Apocalipsis 4 y 5 nos van a dejar en claro que Cristo es el único digno de recibir gloria. ¿Por qué? Es lo que vamos a estudiar. ¿Por quiénes? Es lo que vamos a compartir. ¿Cuándo y hasta dónde? Es lo que vamos a empezar a desarrollar. Por eso Apocalipsis 4.1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estamos hablando acá de lo que pasa con Juan y lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Él ve al Padre Eterno, ¿no? Ataviado de rojo y blanco, sentado en un trono. Con él está el Hijo también, victorioso sobre la muerte. ¿Por qué decimos que Jesús es victorioso? Porque si ustedes después, que ya lo vamos a estudiar más adelante,
el capítulo 5 habla del cordero que fue muerto o del cordero inmolado. Quiere decir que Cristo murió y resucitó ya. Lo que Él tenía que hacer por la humanidad en esta tierra lo hizo, lo cumplió a la perfección y su sacrificio fue acepto en el cielo y ahora empiezan a reinar con poder y gloria y a Jesús se le restituye esa gloria que había dejado por un momento para venir a la tierra. También en el trono se encuentra, aparte del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Así que Apocalipsis 4 y 5 nos muestra un trono con figuras, con seres, pero también nos muestra que en el trono se encuentran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad completa, ese Dios triuno se vuelve a mostrar a una persona que es Juan. Los tres, Juan puede ver a los tres. Muy pocas veces se registra eso. ¿Se acuerdan también cuando hablábamos del bautismo? Que estaba Jesús subiendo del agua, la voz de Dios, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y la presencia del Espíritu Santo defender en forma de paloma. Ya vamos a estudiar más en profundidad esto, pero por ejemplo, Esteban, cuando lo estaban apedreando, que dicen que ve al Padre en el trono y al Hijo a su diestra, y también al Espíritu Santo, también otra vez la revelación. Ahora, tenemos que entender algo. Esta visión nos deja en claro de que si bien hay un Dios que son tres, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que son uno a la vez, cada uno tiene una función específica. Esta visión nos muestra que Dios está sentado en el trono, que Cristo está cumpliendo una función y el Espíritu Santo está con otra. Por eso el versículo 2 dice lo siguiente: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está sentado? Porque ¿quién es el juez? Bueno, en el versículo 3 dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Tenemos que entender que quien es el juez, quien está sentado en el trono, ¿no? Es Dios. ¿Sí? Dios. Cristo también está sentado, pero Él cumple otra función. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios es el juez. Cristo, desde su ascensión y su entronización, Él cumple el papel de nuestro mediador, de nuestro intercesor. Él es el que intercede con sus propios méritos, o sea, con sus propios méritos, con su propia sangre, en tu favor y en mi favor. Y el Espíritu Santo es quien, a partir de la ascensión de Jesús, cumple la función de ser nuestra voz de la conciencia, quien se encarga de trabajar en nuestros corazones. Él es el Espíritu Santo, es el que mora en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que reparte los dones también. El Espíritu Santo es el encargado de acompañar nuestro peregrinaje desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. ¿Se entiende? Porque muchas veces creemos de que porque son los mismos dioses tienen que cumplir la misma función y empezamos a mezclar las funciones de cada uno. Tenemos que recordar que cuando nosotros, por ejemplo, oramos ¿a quién? Al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando después que hacemos toda nuestra oración, que generalmente son más pedidos que agradecimientos, ¿no? y súplicas y ruegos, ¿en nombre de quién oramos? En el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no cuando terminamos la oración decimos en el nombre del Espíritu Santo? ¿O por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no le oramos a Jesús en el nombre del Padre? Porque tenemos que dejar claro que si bien la Trinidad, los tres son Dios, los tres son uno, cada uno tiene una función específica. Y si oramos en el nombre de Jesús es porque Jesús es quien intercede por nosotros.
Y esto queda claro acá. ¿Por qué se ve un arco iris? Saben, encima del trono se ve un arco iris porque es el símbolo de que Dios siempre cumple sus promesas. Es un símbolo también de la combinación de la justicia y de la misericordia divina. En el trono podemos encontrar la seguridad de que Dios no nos deja solos, de que Dios no nos deja a un lado. Y eso lo vamos a encontrar y entender, por ejemplo, cuando, díganme ustedes, ya lo estudiamos, lo leímos muchas veces, ¿no? Cuando Noé baja del arca, ¿qué es lo que hace Noé en agradecimiento al Señor? Un sacrificio. El sacrificio demostraba que Noé entendía de que gracias al Señor esos estaban vivos. Entonces el sacrificio no fue un acto de complacencia al Señor, sino fue un acto de agradecimiento por los cuidados del Señor ante la terrible tormenta y la inundación. Entonces, creo que dije Moisés, ¿no? Noé entendió que no era nada bueno él, y que no era por sus méritos que había sido salvo, sino que había entendido que solo la gracia del Señor permitió que él y su familia hayan resultado ilesos ante la gran inundación. Entonces, como consecuencia de agradecimiento ante la protección divina, Noé levanta un altar y hace un sacrificio. Como respuesta de aceptación y agrado de Dios, ¿qué es lo que dibuja en el cielo? Un arco iris. Ese mismo arco iris que sale del trono, ahora el Señor lo dibuja en el cielo para que Noé y su familia entienda de que la protección de Dios no se va a ir de sus hijos y que ya nunca más la tierra iba a ser destruida por agua. ¿Sí? Entonces, el arco iris no solamente representa una serie de colores lindos, sino entender de que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, cada vez que nosotros vemos los colores del arco iris, tenemos que recordar la presencia de Dios en nuestra vida y que Él está al control de la historia. Y que Él sigue manteniendo el control de lo que va sucediendo. Y que si Cristo promete algo en su palabra, lo va a cumplir. Satanás, muy astuto, él no puede permitir eso. Él no puede permitir de que cuando una persona vea en el cielo el arco iris o en una imagen, diga, ay, mira la protección de Dios. Yo te pregunto, cuando vos ves en el cielo un arco iris, o cuando ves en la televisión una imagen de una bandera con los colores del arco iris, o vas caminando y ves, ¿en qué pensás? Hoy en día el color del arco iris está más asociado a los movimientos LGTB, ¿no? LGTBQ más, que cada vez le agregan más letras, que al verdadero significado. Vos fíjate cómo Satanás se encarga de distorsionar todo lo que Dios quiere mostrarnos. Y en el principio, desde el principio, lo que quiere desvirtuar es que vos entiendas que el único digno de gloria es Cristo. Pero la Biblia da evidencia suficiente para que entendamos que no es así. Fíjate algo más que dice, porque la descripción del trono no se encuentra solamente en Apocalipsis 4 y 5. Isaías tenemos un poco, en Ezequiel también, que te invito a que puedas leer, porque obviamente no tengo el tiempo para leer todo el versículo ni los capítulos, ¿no?, que hablan, pero después te invito a que leas capítulo 1 y 10 de Ezequiel, entre otros, para que compares y veas que el trono es el mismo, no es que hay un nuevo trono. Ezequiel 1, del 26 al 28, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor de alrededor. Y yo te digo la verdad, me pongo a pensar y la imaginación no me da para describir o imaginarme cómo será realmente. Y te puedo asegurar que tanto a Ezequiel como a Juan, las palabras para describir cómo se veía el trono les quedaban cortas. ¿Entienden ustedes lo que es intentar describir a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en completa gloria? Nos queda escaso cualquier idioma para describir esto. No debe haber nada más hermoso que ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cada uno con su función para la salvación tuya y la mía. Y se me pone la piel de gallina solamente en pensar de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están obrando, están dedicando su tiempo, se están tomando el trabajo, ¿sí?, y la molestia, por así decirlo, de ocuparse con tu caso personalmente, de pasar tu nombre en los registros bíblicos y analizar tu vida. Y tomarse el trabajo de querer redimirte. De querer que a pesar de que tomás malas decisiones, que yo como yo también, ¿no? Todos. De a pesar de que a veces no hacemos las cosas bien, el trono a disposición de sus seres creados. ¿Dónde se vio eso? ¿Cómo es posible entender eso? Imposible. Y fíjate que lo que ve Ezequiel también lo puede describir de manera escasa, al igual que Juan. Porque yo te puedo asegurar que decir palabras, por ejemplo, zafiro, esmeralda, brillo, o sea, era lo que ellos tenían más a la mano brilloso, ¿no? Era lo que ellos tenían más fácil de comparar. Pero yo te puedo asegurar que estas descripciones se quedan demasiado cortas ante la belleza real de lo que se ve. Ojalá pudiéramos verlo. Ya lo vamos a ver pronto. Pero yo te puedo asegurar que si vos podrías imaginártelo y verlo, tu vida no sería igual que como está siendo hoy. Porque entender esta maravillosa idea de plan de salvación no cabe en ningún raciocinio humano. ¿Y qué más ve Juan? Porque lo que dijimos que vamos a hacer es tratar de pintar un cuadro de lo que era el trono. Y alrededor del trono, dice Apocalipsis 4:4, había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y lo que ve Juan alrededor del trono son más tronos. O sea, el trono del Dios, del Cordero, y 24 tronos alrededor, que estaban sentados ancianos. Y fíjate que hay algo interesante, que hay dos descripciones que vamos a estudiar un poquito más en detalle quiénes son estos 24 ancianos, pero ya nos da dos indicios. Tienen ropas blancas y coronas de oro en su cabeza. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Es lo que me lleva a pensar a mí. Bien, vamos a ir por parte porque esto es un tema, ya les digo, ¿no?, a veces difícil de entender, y también a veces no es tanto difícil el tema, sino que se dicen tantas cosas que es difícil encontrar, diríamos, una explicación coherente. Por eso yo quiero pedirte en este momento, antes que empecemos a fondo con esto, porque vamos a describir los 24 ancianos, los seres vivientes y algunas cosas más interesantes,
de que le pidas la presencia del Espíritu Santo en tu corazón en este momento. Nosotros, por ejemplo, con Mariano, antes de comenzar a preparar este programa y acá, mientras se está llevando a cabo, él con los controles y yo acá con el tema en sí, pedimos que el Señor dirija y que el Espíritu Santo nos dé las palabras y lo que podamos hacer para poder entender. Yo quiero pedirte que te tomes unos minutos ahí, unos segundos, para que puedas pedirle al Espíritu Santo que te dé la posibilidad de poder entender de una manera sencilla y práctica quiénes son estos personajes que vamos a estudiar. Pedíselo al Señor mientras voy desarrollando el programa. Las ropas blancas, como podemos ver, hablan de la pureza. Los seres celestiales visten de blanco. Podemos ir a Juan 20 o Apocalipsis 19, 14 y entender de que seres celestiales suelen vestir con ropa blanca. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Vamos a lo siguiente. Las coronas, que eran de oro en este caso, vienen de los 24 ancianos, vienen de su rango o oficio. Y acá hay una pequeña discusión que no vamos a hablar de griego y pero por ejemplo, para que se pueda entender aquellos que son un poquito más, que les gusta este tema de los términos y eso, ¿no? El término que se utiliza en las coronas es estéfanos. Muchos afirman que el término estéfanos representa a la corona o la guirnalda dada a los vencedores. Y eso es correcto, porque estéfanos es la palabra que se utiliza para las coronas que se le daban generalmente de laurel a aquellos que eran victoriosos en las Olimpiadas. Pero lo que sí también no podemos descartar, que si bien se utilizaba para esto, la misma palabra también se utiliza para representar una corona u oficio. Y hay algo que siempre les decimos, el tiempo no nos da para leer todos los versículos, para poder compartir pasaje por pasaje, porque no nos vamos más, no terminamos más el programa. Pero si ustedes quieren después estudiar este mismo término de corona, como corona real u oficio, lo pueden encontrar en Mateo 27, 29, Apocalipsis 9, 7 o Apocalipsis 14, 14. Entonces, estas palabras, si bien tienen un significado, también se puede utilizar como una corona real o que tiene algún oficio en particular. Entonces podríamos decir que hasta ahora lo que aprendimos es que son seres celestiales, ¿sí? Y que también tienen un cargo real o tienen algún oficio en particular. Haciendo un estudio de Apocalipsis, ¿no? Leyendo, porque muchas veces pensamos que los 24 ancianos solamente aparecen acá en Apocalipsis 4 y cuando se describe al trono. Déjenme decirle que haciendo un recuento, en 6 textos, que en realidad son más textos, pero en 6 textos diferentes se los mencionan a los 24 ancianos. Si ustedes tienen ahí para anotar, no se pierdan la oportunidad de anotar. En el caso de que no llegan a anotar porque no están viendo desde el canal, recuerden que en nuestro canal de YouTube, ¿sí? En Perspectiva Siglo XXI de YouTube, ustedes tienen el programa que queda, una vez que se emite, queda a su disposición para que puedan atrasar, adelantar, poner pausa, compartir, darle like, ¿no? Comentar. Entonces, Apocalipsis 4, 9 al 11 también. En Apocalipsis 5, 5 y 8. Apocalipsis 7, 11, 17. Apocalipsis 11, 16 y 18. Apocalipsis 14, 2 y 3. Y Apocalipsis 19, 4. Yo podría haber puesto todos los textos, imagínense ustedes que pongan todos los textos, ¿no? Pero lo que sí hice es quitar características que vamos a ir encontrando en estos textos que más adelante vamos a ver, para poder llegar a una definición de quiénes son estos 24 ancianos. Tenemos que entender que los 24 ancianos es algo hermoso de entender porque nos va a ayudar a comprender más de quién es el Señor. Pero saben ustedes, no sé si sabían, yo la verdad, como que me di más cuenta ahora estudiando esto en profundidad un poco más,
que no solamente en Apocalipsis aparecen los 24 ancianos. Isaías ya había tenido una visión de esto. Y fíjense lo que dice Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Fíjense, interesante. Ya Jehová de los ejércitos, o sea, Jesucristo, como el general, no como el Mesías sufriente, reinando, Rey de Reyes, el único digno de gloria, en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Delante de sus ancianos. Fíjense que ya hay un principio que rige al universo. Dios, Jesús Cristo, digno de gloria, reinando delante de sus ancianos. Pero ahora surge la pregunta, porque está bien, hablamos de ancianos, hablamos de 24, hablamos que tienen coronas, hablamos que están vestidos de blanco, pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Y se han respondido de varias formas. Por ejemplo, una de las ramas dice que son las primicias, o sea, los que resucitaron con Jesús. Eso lo registra Mateo 27, del 51 al 53. Otros dicen que son símbolos de los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Son 12 tribus, 12 apóstoles, suman 24. Otros van un poquito más atrás, que es cuando a Moisés se le es dado podríamos decir, el sistema sacerdotal, ¿no? Y hacen símbolo al sacerdocio levítico, que había 24 órdenes y 24 turnos. Y los otros dicen que son ángeles o seres celestiales. Ahora, ¿cuál de estas respuestas es la que más se asemeja a la realidad? Bueno, la respuesta no la voy a dar yo. La respuesta la tenemos que encontrar en las Escrituras. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con los versículos que leímos recién, con lo que vamos a leer ahora y vamos a entender. Saben, los 24 ancianos se mencionan junto a los 4 seres vivientes y junto a todos los ángeles que están delante del trono de Dios. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Son seres celestiales que asisten junto al trono de Dios y que están revestidos de dignidad real, pues tienen coronas y se les llama Señor. Pueden muy bien ser la contraparte celestial de las 24 órdenes celestiales del templo en la tierra, así como el sacerdote terrenal era la contraparte del sumo sacerdote celestial. Y acá hay algo que yo me quiero detener, porque ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que hagan un santuario y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y que Pablo dice que lo terrenal era figura de lo celestial. Dios le dice a Moisés que haga un santuario como yo te mostraré. ¿Y de dónde se lo mostró? ¿De dónde sacó la figura Moisés? De lo que estaba en el cielo. Ahora, si el santuario era figura, el sacerdocio era figura, el sumo sacerdote era figura, ¿los sacerdotes no podrían ser también figura de lo celestial? Claro que sí. Ahora, ¿por qué hay 24 tronos alrededor del trono de Dios? Y tenemos que entender que este principio se da desde mucho antes de la ascensión de Jesús. Estos 24 tronos están puestos desde antes que Cristo viniera, muriera y resucitara. Isaías lo vio. Y Job 1, del 1 a 3, no resume, pero sí da una descripción interesante. Y dice lo siguiente. Job 1, del 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job?
que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Acá Job, el libro de Job, escrito por Moisés, no nos está dando más que la descripción de un concilio celestial. Fíjate que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Dónde estaba Jehová? En su trono. Y vinieron, dice, los hijos de Dios. Fíjate, acá hay otra descripción extra para estas personas que vienen delante del trono, de estos 24 seres. Son hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ¿por qué estaba Satanás entre los hijos de Dios? La respuesta es clara. Satanás estaba ocupando el lugar que le cedió a Adán como representante de este mundo, porque la Biblia, ¿cómo lo llama el Evangelio? El príncipe de este mundo, no el rey, el príncipe de este mundo. Entonces, cuando Satanás hace que Adán y Eva caigan, él le quita el privilegio a Adán de representante de este mundo. Porque cuando Dios creó la tierra, creó a los seres humanos, a los animales y todo, ¿qué le dijo? ¿Cuál era la orden del hombre que Dios le dio al hombre sobre la tierra? Que enseñorase y la protegiera. Lo hizo un administrador de la tierra. Pero Adán perdió ese privilegio porque se lo cedió a Satanás con el pecado. Así que Satanás tenía la posibilidad de ir a estos concilios celestiales hasta la muerte de Cristo en la cruz. Por eso Jesús dice, yo veía descender como un rayo a Satanás. La muerte de Cristo en la cruz quitó el privilegio que tenía Satanás de entrar en el concilio celestial y ahora restaura a Dios, a Jesús mismo, ese privilegio. ¿Se entiende? Estos 24 ancianos forman parte de un concilio celestial. Ahora, ¿cuáles son las características? Muy bien, estas características las sacamos de la serie de textos que les mostré hace 3 diapositivas atrás. Son seres creados. Se sientan en tronos, lo cual significa que gobiernan en alguna parte. Tienen coronas sobre sus cabezas, así que los que les da un cargo o una jerarquía. Estaban en el cielo desde antes de la entronización de Jesús. Tienen arpas y copas de oro llenas de incienso. Esto es maravilloso y nos quedamos tan cortos con este tiempo para poder estudiarlo. Cantan un cántico nuevo al Cordero que es digno de abrir los sellos. Se postran delante del Cordero, se encuentran en el monte de Sión y escuchan el cántico de los 144.000. Así que son partícipes del canto de los 144.000, pero no son parte de los 144.000. Se unen a la gran multitud que canta el himno de victoria, se unen a la gran multitud, pero no son parte, no vienen de ahí. Porque si no, si pudiéramos decir que son humanos, las primicias o eso, lean después ustedes el capítulo 5, que cuando y el 7, perdón, que cuando le pregunta quiénes son estos, y viene un anciano y le dice, son aquellos que han lavado las vestiduras, como mostrando otro grupo diferente. Entonces no son humanos. Tienen una doble función, la de sacerdotes, pero también la de alabanza, porque ellos cantan un himno que ya lo vamos a leer un poquito después, y no son redimidos de entre los hombres. Interesantes las características que podemos sacar al leer, ¿no? Entonces, de todas las líneas de interpretación, ¿cuál es la que más se acerca? Y los 24 ancianos son representantes de otros mundos no caídos.
¿sí? Los 24 ancianos son hijos de Dios, son criaturas creadas por Dios, que cuando Satanás fue a hacerle el intento de que desobedecieran a Dios, se mantuvieron firmes. En otras palabras, ¿alguna vez te preguntaste si nos encontramos solos en el universo? ¿Alguna vez te preguntaste si hay vida más allá de las estrellas? Bíblicamente, la respuesta es sí. Hay más mundos, hay más seres creados, hay más seres que habitan el universo infinito. Y todos los seres creados en el mundo, de diferentes mundos, de diferentes universos, a una adoran al Señor y lo reconocen como digno de loor. El planeta Tierra es el único rebelde. Somos los únicos rebeldes. Somos los únicos que no reconocemos a Dios como el dador de la vida y de la gloria. Porque el pecado hace eso en la vida de las personas. Interesante, ¿no? Y sigue, porque el tiempo se nos va. Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ahí podemos encontrar que salen rayos y truenos, que es el símbolo de la gloria y la majestad de nuestro Dios. Esta expresión, y ahora vamos a leer un poquito más. En respuesta a esta gloria y majestad, encontramos en un himno en el versículo 11. Y sería cuestión de imaginarse, como dice ahí, ¿no? Imaginarse la majestuosa música. Pero vamos a terminar con este himno ahora en poquito tiempo más del programa de hoy. Leyendo lo que causa ver el trono de Dios y su majestad. Saben, que salgan truenos, relámpagos y voces es una expresión que se registra muchas veces en el Apocalipsis. No solo en el Apocalipsis, esto viene de otros lados, pero Juan la acuña y la utiliza para describir la majestuosidad y el poder de Dios. Él no tiene manera de describir con palabras lo glorioso que él llega a ver. Él solamente puede decir que lo ve como relámpagos, truenos y voces. Justo anoche hubo una tormenta eléctrica acá y a mí me tocó, o sea, me levanté, no sé, eran como las 3 de la mañana y mi bebé quería comer, así que me tuve que levantar y justo con mi esposa, ¿no? Le cambiamos el pañal, ella le preparé ahí un poquito la mamadera y justo cuando voy a la cocina miro así y el cielo estaba todo negro y oscuro, no se veía nada. Pero de repente allá al fondo se ve que había una tormenta eléctrica y habían rayos que caían, pero yo no les puedo explicar cómo iluminaba el cielo esos rayos. Y cómo cuando suena un trueno, en mi caso yo tengo un ventanal grande, y cuando caen relámpagos y después un trueno me tiembla la ventana y a veces ni siquiera me siento seguro adentro de casa. Yo pienso que Juan, al ver la gloria de Dios, siente una impotencia, se siente de una manera tan humilde, tan majestuosidad, y él tan finito, tan chiquito. Y eso tenemos que entender. No somos nada delante del Señor. No somos nadie delante del Señor. Un apellido no te da la autoridad para nada. Un título secundario, terciario, universitario no te da nada delante del Señor. Tenemos que entender que delante del Señor somos seres insignificantes, pero así todo, Él utiliza sus recursos y su tiempo, hasta la vida de su propio Hijo, para redimirnos. ¿Y quiénes son estos 7 espíritus?
¿Se acuerdan que dijimos que la presencia del Espíritu Santo estaba? Bueno, estos 7 espíritus también se describen como 7 lámparas de fuego, como los 7 ojos del Cordero. La relación de los 7 espíritus con el Padre y con Cristo, como que también fueran la fuente de gracia y paz del cristiano, implica que representa al Espíritu Santo. El nombre de 7 tal vez es una expresión simbólica de su perfección y también puede implicar la variedad de dones por medio de los cuales obra en los seres humanos. Y acá encontramos una descripción del Espíritu Santo y cómo Él realiza su función en favor nuestra. La Trinidad unida con una función: restaurar la relación que el pecado rompió entre su Creador y la criatura. Pero el tiempo se me fue mucho y dice: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante como a un águila. Entonces, cuando Juan ve esa visión del trono, no solamente ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vestidos de gloria infinita. Vamos a decirlo así, gloria infinita, porque es imposible de describir, apenas con algunas palabras parecidas, pero ni siquiera cerca. Alrededor del trono, 24 tronos, que son de personas, o sea, de seres creados, celestiales, de mundos representantes de mundos que no cayeron, que dan gloria a Dios. Pero también alrededor hay 4 seres vivientes. Y los versículos 6 y 7 nos describen que el primero era semejante a un león. ¿Saben? El león es el rey de la selva y también simboliza majestad. El segundo era semejante a un becerro. A un becerro, rey de los campos, siempre fuerte y paciente. El tercero, el águila, es reina del aire, entonces es rápida en vuelo y tiene la vista aguda. El cuarto es el hombre, rey de la creación. Es la única criatura en este mundo con juicio y razón. Bueno, no todos tienen juicio y razón, ¿no? Pero era la idea. Ahora, ¿quiénes son? Para esto hay varias respuestas. Son querubines, o sea, seres angelicales. Es un símbolo del campamento de Israel y también pueden ser los 4 evangelios. Ahora, acerca de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se aplican en la Biblia. Ustedes saben, y si no, vayan a estudiar el Levítico, que el pueblo de Israel estaba distribuido de una parte. Porque así como hablamos que era probable que los 24 ancianos sean los 24 que estaban ahí con el santuario, ¿no? Con los sacerdotes, por su función sacerdotal, hay algo que tenemos que entender y que muchas veces no lo vemos en gráfico. ¿Dónde estaba puesto el santuario en la época en la que el pueblo de Israel estaba en el desierto? Estaba en el medio. Entonces, hacia los 4 lados había una distribución. Hacia el lado norte, hacia el lado sur, hacia el este y hacia el oeste. O sea que el campamento no estaba, las carpas no la armaban donde a uno le gustaba, sino que tenían un lugar específico. Y saben que esos 4 lados, el norte, el sur, el este y el oeste, cada punto cardinal estaba representado por un estandarte. Y a que no saben, los estandartes, figuras de qué eran. Las mismas figuras que en Apocalipsis describe Juan, estos 4 seres vivientes. En el santuario no solo encontramos la maqueta del plan de salvación, sino que también es un fiel reflejo del santuario celestial.
¿Queda claro eso? Fíjense lo que dice Apocalipsis 4, 8 y 9. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, y continúa después. Y con eso vamos a terminar. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes que alaban al Señor? Ezequiel también lo describe. Y Ezequiel 1, 13 y 14 dice: Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Estos seres vivientes, que nos describe con las mismas caras que se ven, que no quiere decir que sean caras literales, sino que tengan que tener una función, nos deja algo en claro. Estos seres vivientes van y vienen, corren, suben, bajan a semejanza de relámpagos. Quiere decir que estos seres vivientes están en constante comunicación entre la tierra y el cielo. Y su vuelo es como si fuera una forma de relámpago, es como que si se teletransportaran. Lo único que se ve cuando un ángel se va es el destello de un relámpago. Interesante, ¿y si esos son los relámpagos que describe Juan? Ezequiel 10, 20 y 22 nos da más detalles de estos seres vivientes. ¿Son seres híbridos, llenos de ojos, así como están? No, todo tiene un simbolismo. Y Ezequiel 10, 20 al 22 dice: Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de sus rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Es como que Ezequiel acá nos suma que eran querubines, ángeles que volaban. Dice como que si flotaran hacia adelante, ¿no? O sea, como que se iban moviendo y tenían la posibilidad de volar. Seres celestiales que volaban. Entonces, ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? Esos 4 seres vivientes son ángeles que ministran en presencia del Señor. Ahora, ¿son 4 específicos? ¿Hay más? No podríamos estudiar esto en detalle, pero sí te puedo asegurar algo. Seres angelicales están al servicio del Señor, luchando codo a codo con su pueblo fiel. En esta lucha que se viene desarrollando, en este conflicto, no estamos solos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo están unidos para salvar a su criatura. Pero junto a ello, millares de millones de ángeles trabajan en nuestro favor y cooperan con aquellos que deciden cumplir el mandato del Señor en este tiempo en el que estamos viviendo. Así que mi querida amiga, mi querido amigo, no estás solo en esta lucha. No estás solo al momento de trabajar para el Señor. No estás solo en este momento de dificultad. No estás solo. Ángeles van y vienen, comunican el cielo con la tierra, para que podamos alcanzar la salvación y hacer que los demás alcancen la salvación. Y tanto los 24 ancianos como los seres vivientes, ¿qué es lo que hacen? Y el capítulo 4
el versículo 10 y 11 termina diciendo: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Los seres vivientes cantan: Santo, 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 digno es el Señor, Dios Todopoderoso. Y los 24 ancianos se postran delante del Señor. Seres humanos, seres creados que nunca cayeron, se postran delante del Señor, reconocen que sus coronas no significan nada porque son seres finitos delante de su Creador y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existimos. ¿Cuánto más nosotros tendríamos que reconocer al Dios de gloria, que no solamente creó todas las cosas, sino que también dejó ese trono que los artistas nunca van a llegar a dibujar como es realmente, pero sí una pequeña descripción? Dejó ese lugar de gloria. Dejó ese lugar donde lo servían no solo los representantes del concilio, sino millares de ángeles. Un lugar donde recibía loor, un lugar donde no le faltaba nada. Y sin embargo renunció a eso por amor a vos y por amor a mí. Porque él veía que a Matías se le iba a hacer difícil la vida. Ese Dios que no se quedaba conforme con que Mariano se pierda, que no le alcanzaba con que vos que me estás ahí mirando no tengas una nueva oportunidad, sino que dijo: tengo que hacer algo por ellos. Satanás, a su manera muy astuta, convenció a Adán y Eva de que yo soy tirano y no soy digno de recibir gloria. Pero no me puedo quedar de brazos cruzados ante el sufrimiento de mi creación. Tengo que tomar cartas en el asunto. Y ese Cristo, que es el único digno de gloria, renunció a todo lo que tenía, a ese trono momentáneamente, a vivir una vida cruel, a vivir una vida llena de dolor y sufrimiento. Vino a que literalmente lo maltraten y lo maten. Pero él sabía que eso era necesario para que hoy vos y yo y toda la humanidad tenga una nueva oportunidad. Para que en Cristo podamos vivir nuevamente. Para que en Cristo podamos reinar por la eternidad junto a nuestro Señor. Y Él nos va a hacer sentar en su trono, así como Él se sienta en el trono de su Padre, nos dijo. Y esta es una invitación que Dios hoy te está haciendo. Apocalipsis 4 y 5 empieza a describir el periodo post-resurrección y ascensión, con la entronización del Cordero. Los programas que vienen vamos a seguir hablando de este punto, pero ¿estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a darle tu vida a aquel que murió en la cruz? ¿A aquel que renunció a su trono por amor a vos? Déjame decirte que no hay mayor amor que este, que alguien ponga la vida por sus amigos. Y no solo sus amigos, sino también sus enemigos. En este año que estamos terminando, quizás el balance sea positivo, quizás el balance sea negativo, no importa. Lo que sí te quiero decir, ¿estás dispuesto a darle lo que te queda al Señor? ¿Estás dispuesto a comprender que Él es el único digno de gloria?
¿Estás dispuesto a hacer así como los seres vivientes y los 24 ancianos? ¿Rendirle loor al único que verdaderamente lo merece? El Señor hizo todo y está haciendo todo lo que está a su alcance para que vos te salves. No le cierres el corazón al autor y dador de la vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en el siguiente programa.